بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Inshallah, hoy vamos a hablar del último de los atributos negativos, pero empecemos por leer los versos que hemos estudiado antes. Eso es un poema de Sidi Muhammad Bashar que se llama Capítulo sobre los principios fundacionales de la religión y lo que es obligatorio para el mukallaf. أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فاعرفي. La primera obligación vinculante para el mukallaf es conocer a Dios con certeza. Por lo tanto, has de adquirir ese conocimiento. وإنما العالم ترا حادث والله موجود قديم وارث. El mundo entero en su conjunto no es nada más que algo temporal. Y Dios es existente, preexistente y de la creación, Él es el eterno heredero. وقائم بنفسه وذو غنى مخالف لخلقه له الثنى. Subsistente en sí mismo con absoluta autosuficiencia, diferente de su creación, él debe ser ensalzado. Hemos llegado a este punto en nuestro estudio y hoy queremos hablar del último atributo que es la unicidad de Dios. Dice en el verso 4, وواحد في ذاته وفي الصفة ليس كمثل الله شيء فاعرفه. Uno en su esencia y en sus atributos, nada es semejante a Dios. Has de saberlo bien. En este verso, el poema presenta el último de los 5 atributos negativos, la unicidad. Al decir y uno en su esencia y en sus atributos, el poema afirma que Dios es uno en su esencia y sus atributos. Cuando hablamos del atributo de la unicidad, lo hacemos siempre primero respecto a Dios en sí mismo y en segundo lugar respecto a los otros seres en la creación. Cuando consideramos el atributo de la unicidad respecto a Dios mismo, queremos decir que en Él no hay pluralidad. Esto significa que Dios no está constituido por elementos. Dios no tiene partes. Cuando observamos el mundo temporal, todos los objetos que hay en él son el resultado del orden y de la composición. Las cosas creadas están hechas de partes, y esas partes de muchas otras partes, ordenadas de una forma apropiada. Esta es una dimensión fundamental de la pluralidad de las cosas temporales.
Las cosas creadas son diversas respecto a las otras cosas creadas y también son internamente diversas al estar compuestas de diferentes elementos. Esto no es cierto. We can't say this, but eso no es el caso, ¿no? Eso no es el caso. Eso no es el caso cuando hablamos de Dios. Cuando hablamos de la unicidad de Dios respecto a los otros seres que existen, queremos decir que no hay ninguna otra cosa que comparta una esencia como la de Dios. El ser necesario es absolutamente uno. No hay otro Dios más que Él. No hay otro ser necesario sino Él. Él es completamente uno en su ser y es totalmente uno en relación con las cosas que existen. La unicidad de Dios es la negación de toda pluralidad respecto a Él mismo y respecto a todo lo demás. Su unicidad implica absoluta singularidad y la negación de la pluralidad. En sentido estricto, no es una unidad numérica o matemática. Dios no es el primero de un conjunto. El número 1 usado para describirlo no indica que hay una serie de números 2, 3, 4, etc., que se deduzcan lógicamente de la afirmación de su unicidad. Entonces, cuando decimos que Dios es uno, es afirmar absolutamente que no tiene ninguna pluralidad, no tiene ninguna multiplicidad, ni en sí mismo, ni en otros seres que tienen algo que es semejante a Él. Entonces, unicidad es negación de multiplicidad. Y normalmente cuando utilizamos los números, indicamos por ellos la multiplicidad. Después de 1 hay 2 y 3 y 4 y hay una serie de otras cosas. Entonces, cuando decimos que Dios es uno, eso es algo otro, como lo que indican los números. Es indicación que no hay números, no hay ninguna multiplicidad o pluralidad, ni en Él, no tiene elementos, ni en otros seres. El poema afirma que Dios es uno en sus atributos. Con esto queremos decir que en su descripción no hay pluralidad de atributos. Por lo tanto, su vida es una única vida. No tiene 2, 3 o más atributos de vidas diferentes. Su atributo de conocimiento se refiere a un único atributo unitario. No tiene otros atributos de conocimiento. Del mismo modo, sus atributos de voluntad, poder, habla, oído y vista son uno. Dios no tiene 2 o 3 voluntades y esto se aplica a todos sus infinitos atributos. La unicidad de los atributos de Dios respecto a las otras cosas implica que ninguna otra entidad en la creación, ángel, mensajero, santo o cualquier otro ser, comparte ningún atributo con Dios. Muchas cosas creadas tienen el atributo de la vida, pero su vida es temporal y creada. No hay nada
no hay nada como la vida necesaria e increada de Dios. Muchas de las criaturas de Dios tienen conocimiento, pero su conocimiento es pasivo y creado. No hay nada como el conocimiento necesario creativo de Dios. Esto se aplica a todos los atributos divinos, ninguno de ellos es compartido. Hemos indicado que la unicidad de Dios significa unicidad en su esencia y sus atributos. Hay otro aspecto esencial de la unicidad de Dios, es la unicidad de su acto. Se dice que la unicidad del acto de Dios es la más importante de todas las verdades que se estudian en la teología islámica. Cuando decimos que Dios es uno en su acto, queremos decir que no hay otro poder creativo o causativo en la existencia. Toda la creación y toda la causalidad son prerrogativa única de Dios. No hay en lo que respecta a toda la creación un ser que posea el poder de la causar o de crear diferentes efectos que no sea Dios. Un territorio que le pertenece en exclusivo. Por lo tanto, la unicidad del acto divino niega la aparente validez de la causalidad natural o mecánica. Este es un principio importante de la creencia islámica y vamos a hablar más de ello en un momento o en unos días. La unicidad del acto de Dios se relaciona con la forma en que hablamos de la acción humana. La teología islámica afirma que los seres humanos son actores legítimos. Adquieren verdaderamente sus acciones voluntarias y son responsables de ellas. Sin embargo, los seres humanos no crean sus acciones. Sus acciones son funciones del infinito conocimiento, poder y voluntad de Dios. Las acciones humanas afirman, no niegan. Las acciones humanas afirman, no niegan la unicidad del acto divino. Este es un tema crítico que trataremos más adelante cuando hablemos de la doctrina de la adquisición, el kasb. La unicidad del acto de Dios no niega, sin embargo, su infinito potencial y su asombrosa multiplicidad. La unicidad del acto de Dios no niega, sin embargo, su infinito potencial y su asombrosa multiplicidad, tal como se manifiesta en cada momento en la creación. Cada ser temporal que existe, cada acción temporal que se produce, cada causa y efecto, cada transformación en este mundo de cambios infinitos y constantes, refleja la unicidad del acto creador de Dios. Como hemos visto cuando hablamos de la disimilitud de Dios, Dios se relaciona con todo lo que crea en la unicidad de su acto, con la misma perfección, la misma intimidad y el mismo poder creativo. La multiplicidad de las cosas y de los cambios en la creación refleja y fluye de la unicidad del acto de Dios. Afirmamos, por lo tanto, la infinita multiplicidad y pluralidad de todas las cosas creadas en el mundo temporal, pero decimos que tienen su origen
en la unicidad del acto creador de Dios. El verso concluye diciendo: nada es semejante a Dios. Has de saberlo bien. Con esta declaración, el poema concluye el comentario de los atributos negativos divinos. Afirma que estos 5 atributos divinos negativos, preexistencia, eternidad, autosuficiencia, la disimilitud y la unidad, son absolutamente esenciales para nuestra comprensión de Dios. Marcan claramente, más que cualquier otro atributo, la diferencia radical entre el ser necesario y el ser posible, que subyace en la religión profética legítima y verdaderamente monoteísta. Al negar que Dios comparte ningún atributo esencial con el ser temporal, los atributos negativos afirman que Dios es totalmente diferente a su creación. Nada es semejante a Dios. Debemos saber esto muy bien, como insiste el poema, porque los errores teológicos que provienen de extraer similitudes entre Dios y su creación son muy graves. Este tipo de malentendido teológico relacionado con la aplicación inadecuada de los atributos negativos de Dios ha destruido históricamente a muchas tradiciones proféticas anteriores a la nuestra y dado lugar a groseras innovaciones en las religiones del mundo. Después dice, Él tiene los atributos de habla, poder, oído, vista, voluntad, conocimiento y vida. Los mensajes de la revelación han descendido para confirmar esto. Este verso nos presenta los 7 atributos positivos esenciales de Dios. En el verso están ordenados según los dictados de la métrica poética y no según un orden lógico. Siguiendo un orden lógico, los nombramos de la siguiente manera: vida, conocimiento, habla, voluntad, poder, oído y vista. Estos 7 atributos, como hemos dicho muchas veces, son solo algunos de los infinitos atributos divinos, pero nuestra tradición académica los considera absolutamente esenciales para una comprensión profunda de Dios y de todos sus otros atributos. Los 7 atributos se dividen en un solo atributo que se sustenta por sí mismo, es decir, el atributo de la vida, y otros 6 atributos que están dispuestos en 3 pares, porque cada par se refiere a los mismos aspectos de la existencia y de la creación. El primer par es el conocimiento y el habla. El segundo par, la voluntad y el poder. El tercer par, el oído y la vista. El primero de los atributos positivos es la vida. Dios es un Dios vivo y personal. No es un poder o una fuerza abstracta. Su vida es necesaria, increada y incausada. No es la vida de un espíritu
y no hablamos de Dios como un espíritu o espíritu grande. El Espíritu Santo es entendido en la tradición profética como una referencia al ángel Gabriel. No es Dios ni es divino. La vida del Espíritu Santo es creada. Es un regalo de Dios como la de todas las cosas vivas en el mundo temporal. Todos los atributos positivos deben entenderse a la luz de los 6 atributos anteriores, a saber, el atributo propio, la existencia necesaria, y los 5 atributos negativos. Por lo tanto, cuando hablamos del atributo divino de la vida, afirmamos que es una vida necesaria. Pertenece a la existencia necesaria. No es una vida posible, lo cual significa que no tiene la posibilidad de la muerte o de nada menos que la vida perfecta. En términos de los atributos negativos, la vida de Dios es preexistente, no causada, sempiterna, no tiene término, y autosuficiente, no depende de nada, no necesita nada, diferente de todas las formas de vida temporal y absolutamente una. La vida de Dios es un atributo eterno que valida la existencia de todos sus otros atributos. El conocimiento, el habla, la voluntad, el poder, el oído y la vista no tienen significado en un Dios impersonal que carece el atributo de la vida. Este atributo es, por lo tanto, uno de los atributos supremos de la perfección necesaria y absoluta de Dios. A continuación, hablamos del atributo del conocimiento de Dios. Decimos que la función del conocimiento de Dios es revelar a Dios todas las cosas conocidas, sin que haya sido ocultadas nunca. La función del conocimiento de Dios, por lo tanto, es total manifestación, inkishaf. Al igual que en el caso de la vida y de todos los otros atributos positivos, tenemos que entender el conocimiento de Dios a la luz de los 6 atributos anteriores. El conocimiento de Dios es, entonces, necesario, no causado, preexistente, sempiterno y autosuficiente, diferente de todas las otras formas de conocimiento y totalmente uno. El conocimiento de Dios no tiene causa, no es adquirido y no es ganado. Cuando hablamos del conocimiento humano, lo dividimos en varias categorías. Entre las más importantes están lo que llamamos conocimiento inmediato y conocimiento mediato. Hay cosas que conocemos sin necesidad de reflexionar. Esto es conocimiento inmediato. Por ejemplo, sabemos que la parte es menor que el todo. Hay otros tipos de conocimiento que son mediados. Los obtenemos a través de la mediación, de la reflexión. Por ejemplo, sabemos que el cambio indica temporalidad en virtud del conocimiento mediato, obtenido a través de la reflexión, tal como explicamos al comienzo del poema.
El conocimiento de Dios no es ni mediato ni inmediato. Es totalmente diferente al conocimiento que conocemos y recibimos. Todos sus atributos contrarios al conocimiento necesario de Dios son imposibles y constituyen descripciones no válidas de Dios. Dios no puede ser descrito con los atributos de ignorancia, conocimiento incompleto, presunción, duda o ilusión. El conocimiento de Dios se relaciona con todas las cosas conocidas. Se relaciona con todo lo necesario, como los principios básicos, los axiomas y los teoremas de la cuantificación matemática y geométrica. Su conocimiento necesario concierne a todas las verdades fundamentales que subyacen en la creación. Concierne especialmente al conocimiento infinito de Dios y Dios de sí mismo, de sus atributos necesarios y de su acto unitario. El conocimiento de Dios también abarca todo lo que es imposible, todo lo que no puede ser, todo lo que es ilusorio, todo lo que es falso por su propia naturaleza. Por lo tanto, Dios tiene conocimiento de todas las confusiones, ilusiones y engaños que siempre han ocurrido en la mente humana a través de la historia. Necesario se refiere al conocimiento de Dios a todo lo que es posible. Esto significa que Dios tiene conocimiento de todas las cosas que han sido, que son o que serán siempre en el infinito mundo de la creación. Pero su conocimiento de lo posible es mucho, mucho más vasto que esto. Por todo lo que ha existido, lo que existe en la actualidad o existirá en el futuro, hay una infinidad de conjuntos de posibilidades que podrían haber sido en su lugar. El conocimiento de Dios, por lo tanto, incluye a todos los mundos, todas las relaciones y todos los cambios posibles en todos los mundos posibles, tanto de lo que eventualmente será como lo que nunca será. El conocimiento de Dios es absolutamente uno. Pertenece, como hemos visto, a todas las multiplicidades y pluralidades de lo creado e increado. La multiplicidad infinita, la multiplicidad y la pluralidad absoluta del conocimiento de Dios es inconcebible para la mente humana. Sin embargo, no hay una multiplicidad o pluralidad interna en su conocimiento de Dios en tanto atributo eterno y divino. Su conocimiento es absolutamente uno. No tiene elementos o partes, aunque se relaciona perfectamente con todos los elementos y partes infinitas de su conocimiento, como con las cosas específicas conocidas. En este sentido, la unicidad del conocimiento de Dios nos recuerda la unicidad de su acto. Todo el mundo temporal en su multiplicidad y cambio infinito proviene de la unicidad de su acto. Sin embargo, el acto de Dios es absoluta e inequívocamente uno. Decimos lo mismo sobre el conocimiento de Dios. No tiene una pluralidad o una multiplicidad interna.
es el encuentro único de todas las cosas conocidas en la infinita unicidad divina. Esta característica de unicidad en la esencia, los atributos y el acto de Dios es una realidad teológica que nos confronta una y otra vez cuando hablamos de Dios, del conocimiento de Dios. Es imposible para nosotros, como seres humanos creados y temporales, comprender la realidad de lo que significa esta unicidad. La unicidad absoluta de Dios y de la ausencia de pluralidad interna o externa en su esencia y sus atributos es una de las más grandes afirmaciones que el intelecto creyente puede hacer sobre la realidad del ser necesario, que es el atributo primero y principal de Dios. Pero parece que encontramos algún tipo de referencia sobre la reunión absoluta de la unicidad en la ciencia moderna. En el siglo XX, la astronomía llegó a la conclusión basada en la observación de la expansión del universo, que todo el universo que vemos empezó hace miles de millones de años a partir de un único punto. Esta teoría punta sobre el universo que la ciencia moderna ha dado el desafortunado nombre de Big Bang. Es una de las mayores manifestaciones imaginables de lo que entendemos por la reunión absoluta de la unicidad divina. En la teoría de la expansión del universo, todas las infinitas posibilidades de la existencia temporal del universo, en el pasado, el presente y el futuro, como se reflejan en el universo que Dios crea, están contenidas al principio en un solo punto de unicidad que creemos es el principio de la creación del mundo por Dios. Hemos llegado a este punto. Inshallah, mañana vamos a hacer más, bi'idhnillahi ta'ala. Podemos parar aquí, inshallah, y podemos hablar de los atributos negativos o el primer atributo necesario o cualquier cosa que vosotros queréis hablar de él. Entonces hay preguntas. Said, tú tienes preguntas seguramente. Hay preguntas. Uh-huh. 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 Cuando decimos que Allah es el primero, el awwal es indicación de preexistencia, que su existencia no tiene comienzo y es no causado, y que su existencia necesariamente precede la existencia de todas las cosas creadas. Y el último indica que tiene el atributo negativo de eternidad, o como hemos dicho, sempiternidad, que existe para siempre, no tiene final. Y todo lo que existe tiene su final. Dios puede crearlo otra vez, pero Dios existe para siempre. Pero Ahad y Wahid, estos nombres de Dios, indican que no tiene ninguna multiplicidad, ninguna pluralidad, y es uno, totalmente uno.
Otra cosa. Sí. ¿Puedes decirlo otra vez con voz más alta? Ujú. 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 Hemos hablado mucho de eso cuando hablábamos de la disimilitud y que Dios no es trascendente, también no es inmanente, no necesita un lugar para existir, no necesita y no tiene un locus, un lugar donde existe. Y nosotros y todas las cosas creadas necesitamos ubicación, necesitamos un lugar para existir. Entonces, en la historia de la religión cristiana, el dualismo basada en el entendimiento de que Dios existe fuera del mundo, es trascendente, fue para ellos un error teológico muy, muy grave. Y todos los conceptos que tienen que ver con Jesús como Hijo de Dios, como Dios perfecto, para que sea Salvador, y después el desarrollo también de la Trinidad. Todo eso es función o corolario de este error teológico grave. También para ellos, para los cristianos que creían en la divinidad de Jesús y en este dualismo de la realidad, fue casi imposible para ellos, como dicen en sus libros, de creer en la resurrección del cuerpo. Porque para ellos, en su vista de un mundo de dualismo, yani el mundo de Dios que es fuera, trascendente, es puro y es totalmente bueno, y es un mundo de perfección. Y el mundo de aquí, de este mundo, es un mundo de corrupción y de mal y de imperfección. Y por eso hay que salir de este mundo. Y salimos de este mundo por dejar esta parte de nosotros que es corruptible, el cuerpo. Y necesitamos un Salvador que es totalmente Dios, que tome el parte de nosotros que es también divino y lo hace llegar hacia Dios en el otro mundo. Entonces, para ellos también creer en la resurrección del cuerpo fue algo imposible, porque el cuerpo es mal, tienes que salir de él, tienes que mortificar a él. Y por eso cuando leemos en Surat al-Kahf y Allah habla de los jóvenes que durmieron en la cueva 300 años, indica claramente en el Corán que eso fue también como una prueba para los antiguos cristianos de la veracidad de la resurrección del cuerpo. También hemos hablado en la disimilitud de la cosa de gharad, que Dios no tiene gharad, no tiene intención secundaria, hemos dicho, no necesita nada. No tiene ninguna necesidad. Y hemos visto también que los judíos de hoy, y yo he leído todo eso en sus libros, no es en los libros de sus enemigos. Ellos creen que Dios necesita la gente elegida. Y Él ha caído y no es perfecto ahora. Y ellos también
han caído y tiene que cooperar con ellos para hacerles perfecto hasta que Él también sea perfecto otra vez. Es una tontería. Una tontería, ¿no? Yani es difícil leerlo, pero creen eso. Y nosotros tenemos en Estados Unidos ¿cómo se dice? ¿Cómo dice magazine? Revista que se llama Tikkun, que es muy judeo, muy liberal, y dicen cosas buenas, y posiblemente hablan también de Palestina y palestinos, pero Tikkun es la palabra que utilizan para hacer la creación recta otra vez, para corregir a la creación, Tikkun, para hacerlo uno y para hacer Dios uno otra vez. Entonces son errores muy, muy graves. Y cuando estudiamos en la historia de las religiones, muchas veces encontramos a gente que hablan de Dios como una cosa temporal. Tiene comienzo, tiene final. En el entendimiento de los dioses, entre los vikingos, por ejemplo, hablaron de la muerte de los dioses y otras cosas. Entonces, eso es ejemplo de hacer analogía entre Dios y entre la creación. Y para nosotros, de las cosas más importantes es establecer que Dios es totalmente disimilar, no pertenece de este mundo y no tiene las necesidades o los atributos básicos de las cosas que existen aquí. Sí, eso también, seguro. Por ejemplo, hay panteísmos. Yani hay mucha gente que creen que Dios es en el mundo o es el mundo. Eso fue muy común en tiempo de los griegos y los latinos, en tiempo de la Imperio Romana. El panteísmo y muchas filosofías eran también panteístas. Y también el hinduismo tiene este atributo, pero de una otra manera. Entonces son muy importantes los atributos negativos y es una parte muy esencial de nuestra edificación. Bismillah. Sí, hermano. La ma'rifa no se utiliza para Dios. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, es una pregunta muy buena. Necesitamos la palabra ilm para conocimiento de Dios. Y en árabe hay también otra palabra bien conocida, ma'rifa, y eso no se utiliza para Dios. Y ma'rifa es un conocimiento que viene de experiencia, que viene de encontrar las cosas, de conocer las cosas como están. La palabra ma'rifa en el árabe es de una raíz que es muy vinculado con, ¿cómo se dice? Rooster. ¿Ah? El gallo. Y el gallo tiene encima de su cabeza el arf. ¿Ah? ¿Cómo se dice? ¿Cresta? Cresta. La cresta del gallo. Es muy extraño, ¿no? ¿Cómo puedes indicar a alguien cómo parece el cresto del gallo sin verlo? Tienes que ver el gallo, ¿no? Y su cresta. Después conoces. Entonces, ma'rifa
es lo que conocemos por ver a las cosas. Ibrahim, por ejemplo, pidió de Dios que le enseña cómo hace a las cosas vivos después de su muerte. Eso no fue por falta de conocimiento o falta de creencia o algo, pero él ha querido la ma'rifa, él ha querido la experiencia. Dicen que Nimrud, el tirano de Babilonia, preguntó a él, cuando dice que tú no puedes dar vida, dice, el tirano ha dicho que yo doy vida y muerto y por ejecución, ¿no? O no ejecutar. Pero después Ibrahim ha dicho que no, yo hablo de poner el espíritu en el cuerpo después de la muerte. Y dicen que Nimrud preguntó, ¿y tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? Tú crees en eso, pero ¿lo has visto verdaderamente? Entonces Abraham ha querido verlo. Y dicen también que su gente muchas veces han querido saber, ¿tú lo has visto o no? Ya ni tienes la experiencia de conocer eso, entonces él lo ha pedido. Pero para hacer su imán más fuerte por ma'rifa, por experiencia de ver la cosa. Entonces Dios conoce a las cosas por un conocimiento que es más grande que ma'rifa y más cercano. Y es por eso también más cercano a nosotros que nuestro veno juglar. Pero no es dentro, no es fuera. No es en contacto, no es no en contacto. Y también por entender la unicidad, hablar de las relaciones de la unicidad, como hemos hecho antes de un poco. Eso es un secreto para conocer la intimidad y el poder de Dios cuando se relaciona a cada cosa. Y su conocimiento es totalmente completo. No se puede ser más, no se puede ser menos. ¿Basta? Muchas gracias. Muchas gracias. Inshallah. Sí, hermana. ¿Qué ha dicho? Yo no he oído, perdón. MashaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Lo que conozco es que cuando hablamos de Allah como la luz, que es un nombre de los nombres hermosos de Dios, es indicación de su ser necesario, de su existencia necesaria. Y como hemos dicho antes, la palabra Dios en castellano o Deus en latín y Dios y Dio en italiano, el origen de esta palabra es la luz. Entonces, en las lenguas latinas, romantes, cuando hablamos de Dios, estamos utilizando este nombre, En-Nur, que indica su existencia necesaria. Todos los atributos de Dios, sus atributos negativos, preexistencia, eternidad, autosuficiencia, disimilitud total, unicidad, y después positivas, vida, conocimiento, habla, voluntad, poder, oído y vista, son corolarios necesarios de su existencia necesaria.
Entonces la luz también indica su vida, indica que es perfecto, es un ser absoluto y también que tiene vida. Pero lo que yo entiendo es que el nombre la luz, yani el-nur, indica su existencia necesaria, primeramente, y después también los otros atributos. Se dicen que si el hombre pudiera entender los significados de la existencia necesaria, no fuera, no sería, it would not be, no sería necesario de hablar de atributos, porque son todos funciones o corolarios de la existencia necesaria. Por eso también la existencia necesaria es el primer atributo y el atributo más importante. Y es el atributo que habla de Dios por completo, dejando nada. MashaAllah, alhamdulillah. Sí, hermano. ¿Perdón? Muy bien, muy bien. Lo he oído. Es que cuando el hombre entra en este mundo con fitra, ¿no? Con su naturaleza pura, tú preguntas, ¿tiene conocimiento de los atributos? Y lo que nosotros creemos en nuestra tradición es que la fitra tiene un conocimiento inconcebible, un conocimiento completo. Y eso también es porque un parte básico de nuestra fitra es que nosotros hemos oído la habla de Dios, el habla de Dios. Alastu bi rabbikum. Y vamos a ver mañana, inshallah, que el habla de Dios se relaciona con todo el conocimiento de Dios, de todo. El bueno, lo malo. Dios y sus atributos y la naturaleza de su acto, la creación, el jardín, el fuego. Entonces, por oír estas palabras, hemos recibido un conocimiento que es infinito. Y eso es de los secretos más grandes del corazón. El corazón humano es un tesoro sin límites. Solamente la cuestión para nosotros es cómo podemos llegar a este tesoro, cómo podemos abrir estos corazones. Y porque el corazón también tiene limitaciones, tiene también velos, necesita salud, necesita educación. Pero si podemos llegar al conocimiento que tenemos dentro de nosotros mismos y dentro del corazón, es increíble. Y los profetas vienen para enseñarnos, alayhimus salam, el camino para vivir correctamente, desarrollar, educar a los corazones y encontrar estos conocimientos. Y eso también es de los secretos de la civilización islámica, porque fue una civilización de conocimientos increíbles. Lo que nosotros vemos hoy en Portugal y España, de los restos de los musulmanes, son muy poco. No puedes imaginar cómo la vida fue aquí durante los siglos de la grande civilización de los musulmanes. Eso es porque tienen acceso, ¿no?, a este tesoro de fitra y también de conocimiento profética y de intelecto y de gusto y todo eso. El Islam tiene las llaves para todo. Y los mejores de toda la gente, como dice el profeta, son la gente que Allah
les hace llaves del bueno. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? En enseñar este tesoro de conocimiento. Yani abrimos las puertas de tesoros increíbles, increíbles, de ciencia verdadera. Podemos hablar de la física, podemos hablar de la astronomía, podemos hablar de todas esas cosas, ¿no? Entonces, los mejores de toda la gente son la gente que son llaves para abrir las puertas del bueno. Y son también cerraduras para cerrar las puertas del mal, de lo malo. Y los peores de la gente son la gente que son llaves para abrir lo malo. Y son cerraduras para cerrar lo bueno. Y eso pasaba muchas veces en la historia de los seres humanos. Yani civilización, la destrucción de la civilización y apariencia de civilización otra vez. Y como dice nuestro Sheikh Abdul Hakim Winter, de la maravilla del Islam en esta edad es que nosotros hemos entrado en la edad moderna con toda la religión intacto. ¿Se dice intacto? ¿Intacto? Intacto. La adoración, la oración, el ayuno, el hajj, todo, el conocimiento. Tenemos de todo. Yani han destruido a los musulmanes. Han destruido a los países de los musulmanes. Y lo que pasa hoy puede ser peor que antes. Pero tenemos esta religión. Nosotros los tenemos, bifadlillahi ta'ala, y es nuestra obligación de hacerla vivir de nuevo. Aquí, en Rosales, y en otros sitios en el oeste, y también en el este, no importa. Pero eso es la obligación y también es un papel muy grande. Si podemos revivificar al Islam por completo en este tiempo, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Especialmente en países como este país, Europa, Estados Unidos, Canadá. Ellos no conocen nada de nuestra religión. Pero ellos, si entienden eso, pueden cambiar a todo. Y eso también lo vemos muy claro en los musulmanes convertidos, ¿no? Por ejemplo, nuestro hermano yani Harun, aquí en Crevillente, yani no tiene mucho conocimiento. Posiblemente no conoce yani escribir o leer muy bien. Pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Yani también lo que vosotros habéis hecho aquí. Yani una residencia para el Islam, un dar al Islam aquí, bi'iznillahi ta'ala. Yani nosotros yani conocemos naturalmente el poder de esta religión. Malcolm X, el Hajj Malik, que Allah tenga misericordia sobre él, yani muy poco conocimiento del Islam. Yani le han matado a 40 años después de 50 semanas en el Islam. Pero entendía exactamente que el Islam es lo que necesitan los Estados Unidos y puede cambiar totalmente al país. También este hombre, Muhammad Alexander Webb, que entró en el Islam en el año 1888. Yo he escrito un libro sobre él. También no conocía mucho del Islam, pero entendía que es una religión grande, grande y puede cambiar a la gente del oeste, puede hacerles humanos, puede darles civilización. Eso es algo muy interesante. Hay gente que son listos para recibir esta religión, para entender su grandeza, los convertidos normalmente. Y hay otra gente que no entiende nada, no entienden nada. Lo he visto muchas veces en el mundo islámico.
musulmanes que para ellos el Islam es solamente algo muy pesado. Tienes que hacer eso, no puedes hacer eso, tienes que hacer eso. No entienden nada de la grandeza de esta religión, pero es en nuestra fitra y es también en nuestra creencia y en nuestro conocimiento que tenemos. Que Allah nos haga llaves del bueno y cerraduras del mal, la mejor gente que hay. Sí, hombre. Bienvenido otra vez. Sí, preguntas si hay profetas para toda la humanidad y nosotros creemos eso. Y de los estudios más importantes del siglo pasado es un libro de un alemán de nombre Wilhelm Schmidt, sobre las religiones primitivas. Es un estudio, puede ser en 12 volúmenes. Volúmenes. Y es muy interesante. Y es un estudio científico. Y él indicó claramente que todas las religiones primitivas tienen conocimiento de la unicidad de Dios y llaman a Él por nombres hermosos y no son animistas y no son politeístas tampoco. Y para Él eso es de las indicaciones más grandes de que los profetas han venido a toda la gente en el mundo. Y Él muchas veces habla de eso. Y nosotros también, inshallah. Y toda la gente del mundo tiene nombres hermosos para Allah. No es solamente algo que conocen los árabes. No. Cuando decimos Deus, la luz, eso es un nombre hermoso y muy antiguo. Mucho antes del judaísmo o cristianismo. O God inglés, en el inglés, ¿no? Que indica lo que se suplica. El Dios, la luz, el nur, y hay que utilizar estos nombres. Bismillah. ¿Hay algo otro? Tenemos que estudiar más, pero necesitamos traducir y eso... necesitamos mucho tiempo para ellos. Muchas gracias a nuestra hermana Sharifa. Mucho trabajo para ella. Pero inshallah intentamos cada día de hacer algo. Posiblemente al final tenemos un libro en español, ¿no? Sobre la creencia, inshallah. ¿No hay otras preguntas? Inshallah. ¿No hay otra cosa? اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجعلنا من عبيدك السعداء وأمتنا على كلمة الهدى علمنا ما ينفعنا ووفقنا للعمل بما علمتنا به واجعل ما نحن فيه خالصا مخلصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما لا شقيا منا ولا محروما. Dr. Jackson, que fue aquí con nosotros durante la Zawiya Rosales 2013, me ha dicho que oír el español junto con el árabe en este país para él fue algo maravilloso. Dice que así fue anteriormente. Dice que el español y el árabe se juntan en su opinión de una manera increíble. Y inshallah, vamos a ver, inshallah, el español castellano es también una hija de las hijas de la lengua árabe, inshallah. Bismillah, barakallahu fikum, hafizakum Allah.